Hola a todos queridos amigos. La noche anterior, después de llegar a casa, tuvo de intentar convencer a Huyen de retirar la denuncia, pero sin éxito, la ex-suegra salió por la puerta del edificio con el rostro tenso. No podía entender cómo una nuera que antes había sido tan amable y paciente como Huyen, ahora se atrevía a enfrentarse a ella y llevar todo ante la ley. El viento movió los mechones ya canosos de su cabello y en su pecho se mezclaban muchas emociones, preocupación, enojo y también un miedo que no sabía explicar. Si Huyen retiraba la denuncia, su hijo tendría la sentencia reducida. Si no, el prestigio, el dinero, las conexiones. Todo podía venirse abajo como una grieta que se abre de golpe. «Esta chica de verdad no sabe valorar», murmuró. Pero en el fondo de sus ojos asomaba un destello de pánico. Aquella noche casi no durmió. Rebuscó entre recuerdos viejos, entre historias incompletas que había escuchado durante comidas o tazas de té. Dicen que ahora Huyen vive feliz con un hombre llamado Ye, que también estuvo casado antes. Una frase dicha al pasar por alguien se convirtió de pronto en el hilo al que ella quería aferrarse. Sí. Lograba traer de vuelta el pasado de Ye. Sí. Conseguía sacudir la paz que Huyen tenía ahora. Quizá en medio del caos, Huyen tendría que elegir o la denuncia o su tranquilidad. La idea apareció como una mancha oscura en su mente y se fue haciendo más fuerte. Comenzó a preguntar aquí y allá, rastrear contactos antiguos, pedir números, direcciones. Y cuando el nombre de la exesposa de Ye apareció en la pantalla de su teléfono, su corazón vaciló un segundo, pero enseguida se endureció. Bien, si no quieres retirar la denuncia, entonces no me culpes por jugar mi última carta. Guardó el número. La pantalla iluminó la habitación oscura. El tic-tac del reloj marcaba el ritmo de un plan que acababa de nacer. A la mañana siguiente, en otro lugar, todo estaba tan tranquilo que nadie imaginaría la tormenta que se acercaba en silencio. La mañana cubría con suavidad la pequeña casa de Huyen y Ye. La luz del sol se filtraba por las hojas dejando líneas doradas sobre el porche de madera. El olor del arroz con caldo, la cebolla tierna y el humo de la cocina se mezclaban para formar ese aroma típico de un hogar sencillo al amanecer. En la cocina, Ye estaba ocupado con la olla de gachas calientes. Removía lentamente mientras escuchaba los sonidos de la casa, el ventilador girando, el viento pasando por la rendija de la puerta y el suave respirar de las dos personas que él más quería. Desde la habitación pequeña se escucharon pasos arrastrando sandalias. «¡Tío Ye!». La voz de Maya sonó clara y aguda. La niña asomó la cabeza, el cabello todavía despeinado, los ojos con restos de sueño, pero ya sonriendo. Maya le desea un día muy feliz al tío Ye. Ye se giró y una sonrisa se formó de manera tan natural que ni él mismo se daba cuenta de lo mucho que había cambiado. «El tío también quiere a Maya», dijo mientras acariciaba suavemente el cabello de la niña. «¿Hueles el aroma de las gachas? Hoy las hice muy ricas». Maya infló sus mejillas y aspiró. «Huelen rico, todo lo que usted cocina huele rico, pero Maya todavía no se ha lavado los dientes». Ye soltó una risa. «Entonces ve a lavártelos, princesa. Cuando termines, ven a la mesa y el tío te sirve porque si se enfría ya no está tan bueno». «Sí», respondió alargando la voz y salió corriendo al baño. El sonido del agua del cepillo y de ella cantando alguna canción sin letra clara resonó por toda la casa. Ye siguió moviendo la olla y sintió una calidez tranquila en el pecho. Miró hacia la puerta entreabierta de la habitación. Dentro, Huyen todavía dormía. Su cabello estaba suelto sobre la almohada, el rostro relajado pero con un rastro de cansancio. Los últimos días, los papeles, la denuncia, las amenazas, la habían tensado al extremo. Ye se acercó a la puerta y se quedó allí un momento solo mirando. Le habló muy bajito como si temiera romper su sueño. «Duerme un poco más». Luego volvió a la cocina.
No quiso despertarla. Solo tenía un pensamiento: al menos esta mañana ella debe tener paz. Mientras Maya aún estaba en el baño, él aprovechó para preparar sus cosas. Abrió la mochilita en la mesa, estuche cuadernos y el cómic que a ella le gustaba leer en los recreos. Acomodó todo con cuidado, casi con miedo de que un cuaderno fuera mal puesto y afectara a la niña. Tomó el uniforme pequeño, lo sacudió y lo dejó bien doblado sobre la silla. Justo entonces la puerta del cuarto se abrió. Huyen salió con el cabello un poco despeinado, los ojos aún pesados. Se detuvo al ver a Ye ordenando las cosas para Maya. «Ann, ¿estás preparando las cosas de Maya?», preguntó con voz ronca. Ye se volvió con una sonrisa suave. «Sí». «¿Qué te parece hoy?», el tío Ye ascendió a encargado oficial de las mañanas. Huyen rió, pero había un poco de culpa en su expresión. «Me quedé dormida. Estos días he estado tan tensa que creo que me quedé dormida sin darme cuenta. Podrías haberme despertado». Él negó con la cabeza y se acercó. «No pasa nada. Si estás cansada, tienes que descansar. Esto lo puedo hacer yo. Desde ahora, descansa cuando lo necesites. No voy a dejar que lleves todo sola». Los ojos de Huyen se humedecieron un poco. Miró la olla, el uniforme doblado, la mochilita lista, y sintió que algo dentro de ella se ablandaba. «Ann», sonrió con un leve temblor en la voz. «Si sigues cuidando así, la gente va a pensar que eres el papá de verdad de Maya». Ye quedó en silencio un instante. Su corazón dio un salto pequeño. Luego sonrió lento. «Si algún día Maya quiere llamarme así, yo no lo rechazaría». Huyen bajó la mirada. No respondió, pero su corazón latió fuerte y claro. Desde el baño, Maya salió corriendo limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Tío Ye, ya terminé. ¿Qué gachas hay hoy?» «Gachas de calabaza con hueso», susurró Ye fingiendo un secreto. «Tu mamá me enseñó la receta». «Si dices eso me voy a enojar». Huyen fingió molestia. Maya se rió. «No pasa nada, mamá. Si los dos cocinan juntos, seguro está más rico». Las risas llenaron la cocina mezclándose con el vapor de la olla y la luz suave que entraba desde el patio. En ese instante todo era tan tranquilo que parecía imposible que algo malo pudiera tocar esa felicidad. Aquella tarde, cuando salió de la casa de Huyen con pasos pesados, la señora Lan sintió como si todo el cielo le estuviera presionando el pecho. Había intentado de todo: hablar suave, hablar duro, aconsejar, incluso amenazar. Pero Huyen solo guardó silencio y terminó contestando una frase que le heló el corazón. «Con Hong Rut John Yao Thuame. No voy a retirar la denuncia, madre». Solo con eso la señora Lan entendió que Huyen ya no era la nuera tímida de antes. Era más firme, más fuerte. Y para lo que ella quería proteger, también más peligrosa. Esa noche, después de cerrar la puerta, dejó el plato de comida frío sobre la mesa y se sentó frente a la lámpara parpadeante. Giraba una y otra vez su viejo anillo mientras pensaba. Pensaba en su hijo. Pensaba en los comentarios de la gente del barrio. Y de repente un nombre apareció en su mente como un salvavidas. Thuy, la exesposa de Ye. Claro. Las personas del pasado siempre tienen una fuerza especial, sobre todo cuando regresan en el momento menos indicado. La señora Lan actuó enseguida. Miró esos números mucho rato, como si estuviera midiendo entre la conciencia y lo que quería proteger. Pero cuando pensó en los documentos del juzgado, cuando imaginó a su hijo perdiéndolo todo, su corazón se volvió frío duro. Marcó el número. En una habitación pequeña, Thuy estaba de pie. Creía que su pasado había quedado enterrado junto con los días errantes que había dejado atrás. Pensó que ese nombre nunca volvería a aparecer. Pero el teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó. Pasó la mano por la frente y contestó. «¿Aló?» La voz de una mujer mayor sonó clara, afilada, un poco fría. «¿Eres Thuy?» Thuy se quedó inmóvil. 3 años sin que nadie del lado de Ye la buscara. Y ahora de repente... «Sí, soy yo. ¿Quién habla?»
Tú no me conoces, pero yo sí sé de ti. Quiero verte. Es sobre Ye. El corazón de Tui se apretó. Ese nombre todavía tenía más peso del que creía. Tras un largo silencio, respondió en voz baja: Ye y yo ya no tenemos nada que ver. Si se ha equivocado de persona. La señora Lan la interrumpió con un tono grave, lleno de intención. Claro que tiene que ver. Mucho. Sigue siendo su esposa legal, aunque te hayas ido hace 3 años. Y la mujer con la que él está ahora está causándole problemas a mi hijo. Tui frunció el ceño, confundida más que afectada. No entiendo lo que dice. Ye y yo ya. Soltó un suspiro. Ya terminamos. Pero la gente lo sabe con claridad. Tui, dijo la señora Lan con un tono suave pero que pinchaba como aguja. El punto es que si tú apareces, si dices solo un par de cosas, todo cambiará. Un silencio largo cayó entre las dos. Tui ya no sentía nada por Ye. No quería volver. Pero las palabras de aquella mujer parecían destapar una parte de su vida que ella nunca cerró del todo. Mañana a las 9, continuó la señora Lan. Nos vemos en la cafetería justo frente a la Casa Cultural de la comuna. Solo tú puedes ayudarme con esto. Tui quiso decir que no. Pero en ese instante, por una razón que ni ella entendió, aceptó, como si un hilo invisible la hubiera empujado hacia una cita que cambiaría algo. A la mañana siguiente, la cafetería bajo el viejo árbol de almendro seguía húmeda por el rocío. La mesa de madera crujía suavemente cada vez que alguien dejaba un vaso encima. Tui estaba sentada allí con el cabello recogido en una cola baja, la mirada perdida en la calle casi vacía. No sabía por qué había ido, no sabía en qué estaba metida, pero estaba allí. Minutos después llegó la señora Lan. Se sentó frente a ella, la mirada afilada pero una sonrisa artificial en los labios. No se anduvo con rodeos. Tú eres la exesposa de Ye, ¿verdad? Tui la miró fijamente. Sí, pero dígame qué quiere. Yo ya no tengo nada que ver con él. La señora Lan respiró despacio y soltó una frase como una flecha directa. ¿Estás segura? ¿Crees que Huyen, la mujer que vive con Ye, ahora se quedará tranquila si sabe que lo tuyo con él no está tan claro? Continuó hablando con un tono plano pero lleno de mensaje. Ella es la exesposa de mi hijo. Y por su culpa mi hijo está en la cárcel. Si tú apareces, todo se complicará de una forma que a mí me conviene. Solo tienes que hacer algo simple: presentarte delante de Huyen, decir que quieres hablar con Ye, o simplemente insinuar que lo de ustedes no está cerrado. Tui frunció el ceño. ¿Quiere que arruine su relación? La señora Lan no lo negó, pero tampoco lo afirmó. Habló con un tono tan ambiguo que parecía una mezcla de presión y persuasión. No vas a arruinar nada, solo vas a decir la verdad. La verdad de que tú fuiste su esposa, y que lo de ustedes nunca terminó con un acuerdo formal. Tui miró su vaso de agua. Las gotas del exterior resbalaban frías por sus dedos. Ella pensaba que ya había cortado todo, pero en 3 años jamás firmó ningún papel. Se fue en silencio sin mirar atrás, sin terminar nada. Así que no estaba cerrado. Y ahora esa mujer frente a ella estaba usando ese vacío para abrir una puerta que ella no quería volver a ver. Al final, la señora Lan habló despacio, marcando cada palabra. Ayúdame con esto, y yo te ayudaré a cerrar todo lo pendiente con Ye. Si quieres terminar firmar lo que sea, se hará, pero en el momento adecuado. Tui guardó silencio largo rato. Una brisa movió la bufanda en su cuello. Levantó la vista cansada. ¿Qué quiere que haga? La señora Lan sonrió, una sonrisa llena de planes. Empezaremos con que tú aparezcas delante de Huyen. En ese instante los pájaros del almendro parecieron callarse. El aire se volvió denso como si el mundo entero entendiera que un conflicto acababa de ponerse en marcha. Aquella tarde el cielo estaba cubierto por una capa fina de nubes, y la luz suave del sol se filtraba entre las cañas de bambú frente al patio de Huyen. El ambiente era tan tranquilo que solo se escuchaban los pájaros
llamándose desde algún matorral lejano, y el sonido de Maya corriendo por el patio con su gatito. Dentro de la casa, Ye acababa de cambiarse de ropa. Iba a salir al mercado a comprar unas cosas, una botella de aceite, un manojo de espinaca de agua y unas cajitas de leche para Maya. Empujó la puerta y salió al porche llevando la moto vieja cuesta abajo por la rampa del patio. Las ruedas aún tenían barro de la mañana cuando había llevado a Maya a la escuela. Se agachó para revisar los frenos, cuando escuchó el sonido de unas sandalias en la entrada de bambú. Una silueta estaba allí. Una silueta tan familiar que un escalofrío le recorrió la espalda. Tui estaba de pie frente a la puerta, más delgada que antes, un poco más alta por los zapatos bajos, el cabello recogido hacia atrás, moviéndose con el viento. Llevaba un bolso de tela descolorido en el hombro. Bajo la luz de la tarde parecía una sombra del pasado que había regresado sin avisar. Ye se quedó completamente quieto. La mano que sujetaba el manillar no se movió. El aire perdió todo sonido. Ni siquiera la risa de Maya siguió. Todo parecía detenido, como si el universo estuviera esperando lo que vendría. Tui habló primero. Su voz era baja, seca, un poco temblorosa. Ye, así que vives aquí con ella, ¿eh? Una frase sencilla, suave, pero suficiente para despertar de golpe 3 años de pasado enterrado. Ye tardó unos segundos en poder responder. ¿Qué haces aquí? Tui mordió su labio, miró al suelo un momento y luego levantó la vista. Quiero hablar contigo. Hay algo que tengo que decirte. Ye se incorporó apretando el manillar. No sintió alegría, tampoco tristeza, solo un mareo extraño. Había pensado que el encuentro en la casa vieja días antes había cerrado definitivamente esa etapa. Pensó que la firma de Tui había sido el punto final. Pero ahora ella estaba allí, justo en la entrada de la casa de Huyen. En ese instante se escuchó la puerta de la casa abrirse. Huyen salió con el cabello recogido a la prisa, las manos aún manchadas de harina porque estaba preparando la cena. Vio a Ye parado en medio del patio inmóvil y dijo: «Ang hoy ang quen vine, amor olvidaste tu bille». Su voz se cortó de repente al ver a la mujer en la puerta de bambú. Tui giró y las miradas de ambas mujeres se encontraron. Una era el pasado, la otra era el presente. Y de pronto el pequeño patio se convirtió en una especie de línea invisible entre dos mundos. El viento sopló trayendo olor a tierra húmeda y a pasto recién cortado. Nadie habló durante unos segundos que parecían eternos. Huyen pestañeó, su voz baja, firme pero con un leve temblor. «Chi, Yang Tim Ai, ¿a quién buscas?» Tui apretó la correa de su bolso y respondió intentando mantener la calma. «Busco a Ye. Tenemos algo privado que hablar». Sus palabras cayeron en el patio como una piedra en un estanque tranquilo, rompiendo la calma en círculos cada vez más amplios. Ye negó de inmediato, su voz tensa. «Tú y lo nuestro ya terminó. ¿Para qué vienes aquí?» Tui lo miró, los ojos llenos de algo entre tristeza y confusión. «Hay cosas que no han terminado, Ye». El corazón de Huyen dio un vuelco. Un destello de inseguridad cruzó sus ojos, pero no dio un paso atrás. Se mantuvo firme. Desde atrás, Maya salió corriendo y abrazó la pierna de Huyen. «Me oye, ahí va, mamá, ¿quién es?» La pregunta inocente hizo que Tui mirara hacia adentro del patio donde estaba la mesa, el agua hirviendo, la ropa de Maya colgada. Todo lleno del calor de un hogar que ella había perdido hacía mucho. Y por un segundo su rostro mostró algo más que dolor, un poco de envidia silenciosa. Ye avanzó y se colocó entre ellas, su voz más dura. «Tú, y si vienes por lo del otro día, ya lo dije, lo nuestro terminó. No queda nada». Tui entornó los ojos. En lo profundo algo brilló, como dignidad herida, orgullo, y también como una actuación que se veía obligada a seguir según el plan de la señora Lan. Respiró hondo y habló claro, despacio. «Ye, necesito que me escuches. Esto tiene que ver con nosotros». La frase «con nosotros» cortó el aire como una navaja. Huyen se puso pálida.
Apretó la mano de Maya sin darse cuenta. Ye frunció el ceño, se le marcó la vena en la frente. El sonido del bambú golpeando con el viento se volvió extraño como un puño cerrándose. Huyen tragó saliva y dijo tratando de sonar tranquila. An, neukanoi chuyen, ti kunoi, se vaon hayoy. Si necesitan hablar, adelante, yo los espero dentro. Pero Ye giró rápido hacia ella. No, no tienes por qué irte, no hay nada que hablar. Entonces Tuy intervino. Ye, tú no puedes decidir por los dos, porque esto todavía tiene que ver conmigo. La tensión del aire se volvió pesada, casi eléctrica. En algún rincón el gatito salió corriendo. Un gorrión dejó de cantar sobre el tejado. Y Ye supo con una certeza amarga. La paz de esa tarde había terminado. En medio del patio, las dos mujeres se quedaron una frente a la otra. Una era un pasado doloroso, la otra un presente frágil. Y Ye estaba entre ambas sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. En ese momento Tuy bajó la mirada. Su voz tembló. Tú fuiste mi esposo. ¿Crees que yo quiero estar aquí así? Ye inhaló profundamente. Huyen se quedó rígida. Maya miraba sin entender nada. Y detrás de la valla de bambú bajo la sombra, alguien estaba observando solo a unos metros. La señora Lan. Una sonrisa fugaz apareció en sus labios. La sonrisa de alguien que acaba de lanzar una piedra a un lago tranquilo. Y ahora solo espera a que las ondas se expandan. Người bố cũ hơi giật mình, không ngờ để dứt khoát đến thế. Cô ta nhắm mắt mỉm cười.